Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos. En todas las tareas que hemos venido cumpliendo en el análisis y dándole una mirada al país en lo que es actualmente y lo que va a ser el desarrollo en los próximos años, indudablemente un tema que al final va a terminar siendo fundamental para las campañas políticas es el tema económico. Y uno de los temas siempre ha sido generación de empleo, reactivación económica, y la gente se preocupa mucho por la posibilidad de que haya nuevos impuestos. Vamos a darle una mirada esta noche a ese tema de lo que ha sido hasta el sol de hoy en los distintos gobiernos el tema de esos impuestos, pero también vamos a mirar un poco esa actual reforma tributaria, qué beneficios puede traer, quienes tienen dineros en el exterior, cómo lo pueden retomar al país y tener una ventaja para poder utilizar esos recursos. Y en los próximos años, cuando se instale un nuevo gobierno, quien sea, se comienza a hablar ya de una nueva reforma tributaria muy profunda. Eso a veces es un tema medio sensible porque el tema de reforma le suena a uno como a más plata, pero vamos con nuestro invitado de hoy a hablar de ese tema. Mi estimado Jorge Hernán, lo saludo. Usted se encuentra en una maravillosa ciudad, creo que es Cartagena, y nos alegra mucho que puedas compartir con nosotros este tiempo con nuestro invitado. Claro que sí, Julio, gracias. Un gran abrazo para toda la gente que está conectada con nosotros a esta hora en Hablemos con Peláez y la RU. Hoy estoy visitando la capital del departamento de Bolívar porque se lleva a cabo el Congreso de las Telecomunicaciones, Andicom, y estaremos mañana también en el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala en una versión más de este importante evento en donde también hace parte pues Cable Noticias y todos los operadores de televisión que retransmiten nuestra señal. Por eso hemos sido invitados porque hacemos parte de esta industria de los medios y de las telecomunicaciones. Muy importante, Julio, lo de el tema tributario, porque el año entrante el presidente de Colombia o la presidenta de Colombia que empiece a trabajar desde el 8 de agosto va a tener un panorama muy difícil, va a tener que hacer una reforma tributaria sí o sí. Y los colombianos de una vez ya lo saben, es que las finanzas están descuadradas, así el crecimiento económico haya vuelto y la parte, digamos, macroeconómica esté solucionada. De todas maneras, hace falta pagar unas deudas con entidades multilaterales, refinanciar si es del caso. Y siempre que habla uno con especialistas, todos dicen, siempre se necesita una reforma estructural para que ahora sí ya no haya problemas de calificación de riesgo, que no haya problemas de la regla fiscal, por ejemplo. Y creería yo que nuestro invitado hoy nos va a empezar a explicar cuál es la verdadera situación que tiene Colombia antes de que llegue esa elección presidencial, que ya estamos a un poco más de 6 meses, ¿no? Claro, no, eso ya está muy caliente. No sé si el tema puede ser el ideal, decir que el tema está caliente en el desarrollo de las campañas y se va a poner de todas formas mucho más profunda el tema, porque esto económico va a ser indudablemente tema de discurso y tema de campaña política. Bueno, esta es una voz autorizada, Jorge Hernán, indudablemente. Quiero saludar de manera especial al doctor Pablo Emilio Mendoza Velilla. Voy a ver cómo con la presentación, que no se me va a quedar nada, porque después me va a decir, pero Julio, ¿cómo se le olvidó no decir tal cosa? Fue subdirector de Gestión Normativa y Doctrina de la DIAN. Sí, señores, de la DIAN. Además, ayudó en la redacción, ya me va a decir qué tanto ayudó, en la reforma tributaria presentada en abril del 2021. También los decretos legislativos en el tema del manejo del COVID-19. Así que, doctor Pablo Emilio, gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias, Jorge Hernán, por la invitación. Estoy muy encantado de estar acá en el programa porque es importante darle claridad a la gente sobre los temas tributarios. Cuando llegan los temas de reforma tributaria, las personas se asustan mucho y es importante darles claridad, darles la tranquilidad de cómo deben aplicar esas normas. Muy bien, un hombre joven, ¿no? Para haber sido subdirector de la DIAN. Hombre joven, ¿no? Así es. ¿Dura la experiencia o importante, interesante? Una experiencia importantísima, interesantísima. Llegué al principio de este gobierno, sí. Primero trabajando, apoyando en la parte técnica de las 2 primeras reformas que presentó este gobierno, y posteriormente en el cargo de subdirector, que principalmente el cargo es emitir la doctrina tributaria, aduanera y cambiaria. ¿Y eso qué significa? Resolver las dudas de todas las personas de cómo se aplican las normas y cómo se involucran con la administración tributaria. Entonces fue una oportunidad única, y además con la pandemia, desafortunadamente la pandemia afectó a mucha gente, pero desde la perspectiva tributaria y aduanera hubo mucho movimiento. Entonces fue una gran oportunidad para darle claridad a las personas y tratar de ayudar desde esos aspectos. Muy bien, así que mi estimado Jorge Hernán,
El doctor Pablo Emilio está aquí para aclarar nuestras dudas, así que dejo la primera duda en cabeza tuya y en voz tuya desde la ciudad de Cartagena para poderle plantear el primer tema al doctor Pablo Emilio. Sí, yo creo que el primer tema me parece importante empezar por ahí porque los televidentes, pensaría uno que están divididos entre los que consideran que pagar impuestos es algo necesario, importante para que funcione un Estado de una manera organizada y adecuada, y muchos colombianos que consideran que no es importante, consideran que, digamos, frases populares que oye uno como esa plata igual se la van a robar, eso igual se va a perder, entonces no consideran pagar impuestos como algo necesario. Si usted va a otros países del mundo, creo que la mayoría de gente en cada nación considera el tema de impuestos como algo sagrado, porque con eso es que funciona el Estado. Pero en Colombia existe esa dualidad, la gente como que no le cree mucho a eso, una parte de la población, otros sí. Entonces me gustaría como comenzar por ahí con la opinión de nuestro invitado. Es muy importante, el tema del pagar impuestos es crítico. Un país como Colombia no puede vivir sin impuestos, pero hay mucha gente que lo ve como algo malo, buscan pagar menos o evadir. ¿Cuál es como su opinión con respecto a ese fenómeno? Jorge Hernán, esa es una pregunta importantísima. Pagar impuestos es necesario, es vital, porque a través de los impuestos se pagan servicios que utilizamos todos los colombianos, los servicios públicos, la educación pública, la salud pública. Por eso es que es importante que todos los colombianos contribuyamos. Ahora, tenemos problemas en la cultura de la contribución, tenemos que motivar a la gente y educarla a contribuir dentro de la cultura de la contribución, y también atacar unos problemas grandes que tiene la economía colombiana, que son la informalidad y la evasión. Son dos problemas que impactan muchísimo y que incluso afectaron mucho en tiempos de COVID. Por ejemplo, en tiempos de COVID el impacto en Colombia fue tan grande en una medida por la informalidad, porque la gente no tenía puestos asegurados. Entonces, forma de combatir eso es a través de los impuestos. Es importante el recaudo, la labor que hace la DIAN, el Ministerio de Hacienda es importante. Entonces yo creo que el mensaje que hay que dejar es el pago de impuestos es muy importante. Tan es así que en muchos países incorporaron los delitos tributarios. Uno ve que en muchos países hay delitos tributarios. En Colombia, en la reforma del 2018 y en la del 2019, se incorporaron dos nuevos delitos tributarios, que de esos vamos a hablar ahorita más tarde. Uno de esos es el de la omisión de activos, porque omitir activos es un delito contra la administración pública, porque si no se recaudan los impuestos que se deben recaudar y las personas no pagan los impuestos que deberían pagar, pues se está afectando pues proveer servicios. No hay obras, no hay cosas, no hay. De acuerdo, no hay obras, no hay educación, no hay subsidios necesarios para que la gente en pobreza extrema salga de la pobreza extrema. Un poco lo que a la gente le preocupa, y aquí quiero ser vocero de lo que la gente le dice a uno en la calle, y usted ya no es parte de la DIAN, puede hablar tranquilamente, pero a la gente siempre le preocupa y le angustia es que pueden comenzar a pagar impuestos los que se necesiten, pero la gente le angustia que a veces no ve las obras o no ven las promesas no de este gobierno, estoy hablando del Estado en general, de los anteriores gobiernos del Estado en general. O que la corrupción hace que se roben la plata del Estado. Entonces, sí, pero ¿para qué pagar impuestos si la plata te viene robando, si nunca se hace una obra? ¿Qué tanta peso tiene el hecho de que la gente pueda creer que esa es una realidad y qué tanto peso es de que si no se recaudan los impuestos, pues no hay obra tampoco? De acuerdo, pues primero hay que mencionar que la labor que hace la DIAN es una labor de recaudo. Y la labor de recaudo que ha hecho la DIAN se ha ido incrementando año a año, ha aumentado, ha recaudado cada vez más, a pesar de pues, el golpe de la pandemia, a pesar de muchos inconvenientes que ha habido en los últimos años. Sí, hay que trabajar por los recursos públicos. Yo creo que el mensaje que hay que dejar, Julio y Jorge Hernán, es los recursos públicos son sagrados. Y es un mensaje muy importante para pues, que debemos tener todos los colombianos. Muy bien, Jorge Hernán. Tus otras inquietudes al propósito de lo que estamos tocando hoy del tema de impuestos, que a mucha gente los asusta. Sí. Otra dualidad, Julio, que yo creo que pronto estamos muy cerca de corregirla. Digamos que un ciudadano de Bogotá o de una ciudad tiene un carro, tiene un predio, las secretarías de Hacienda de las ciudades
tienen unas fórmulas donde le informan al contribuyente, este es el valor que usted tiene que pagar. No hay como opción de que el ciudadano diga, no, es que yo tengo este deducible, tengo esta cuenta por cobrar. No, el distrito le dice a usted, su automóvil vale tanto y su predio vale tanto. ¿Por qué en el caso de la DIAN hay tantas opciones de que la gente meta costos, baje aquí, suba allá? No deberíamos tener lo mismo que la DIAN le diga al contribuyente, su impuesto de renta es este, ya, páguelo. Ahí creo que se eliminaría mucho del tema de evasión, o es que regulatoriamente no se puede. Hay varios temas para tocar. Primero, en las secretarías de Hacienda, el impuesto que están mencionando indirectamente es el ICA, el impuesto de industria y comercio. Y ese es un impuesto que incluso de alguna manera uno puede decir no atiende a la capacidad contributiva de los contribuyentes, porque es un impuesto que se calcula sobre los ingresos brutos, que entonces no tiene en cuenta si en una determinada actividad hay costos y gastos imputables. Por eso el impuesto sobre la renta es un impuesto que atiende más a la capacidad contributiva de los contribuyentes, porque dependiendo de los costos y gastos de la operación, como personas naturales o como personas jurídicas, las compañías, pues uno puede incluir eso dentro de su declaración. Ahora, ha habido muchas normas recientemente para simplificar el sistema tributario. Desde la perspectiva de impuestos nacionales han pasado dos cosas importantes para resaltar. En esta reforma reciente se incorporó la factura del impuesto sobre la renta. Aún no está aplicando, pero la idea es que a las personas les llegue una factura, como uno ve en el predial. Esto tienen que pagar. Esto tienen que pagar. Como el recibo de la luz o del agua. Este es el recibo, esto tiene que pagar. Así es, Julio. Una cosa importante ahí, por supuesto, es las personas tienen que tener derecho a poder cuestionar si la DIAN se equivoca o si se equivocan las secretarías. Eso por un lado. Y otro régimen que se incorporó en la reforma del 18 es el régimen simple de tributación, que sustituye a renta. Y es un régimen que simplifica muchísimo la vida de los empresarios y de las personas naturales que quieren generar empresa, porque se simplificó el sistema completamente. Se les establece una tarifa reducida y en esa tarifa ellos pagan lo que sería renta y el ICA y no les practican retenciones en la fuente. Entonces, hay mucho por hacer, pero yo creo que sí hay que, como lo dice Jorge Hernán, hay que intentar simplificarle el sistema y la vida a los contribuyentes, porque reitero, como uno lo que ve ahorita en este rol nuevo que tengo de asesor tributario es la gente... La otra cara de la... ¿no? De la gente tiene inconvenientes en interpretar la norma tributaria. Claro. Entonces hay que darles esa claridad. ¿Hay algún mecanismo de texto o de asesoría para que la gente pueda entender un poco? Porque les llega una cantidad de cosas y dicen, ahora tengo que pagar una cosa, pagar la otra. Entonces, ¿qué sí, qué no? ¿Hay algún mecanismo para que la gente diga, mire, usted como su empresa o usted como ciudadano solo tiene que pagar esto y olvídese del resto de cosas? Porque la gente piensa que un articulado de una reforma tributaria es una cantidad de proyectos y de propuestas para cobrar más plata. Entonces, ¿qué tanto la gente puede decir a dónde acudir para decir, o un asesor o alguien que tenga que hacer que le digan, no, usted solo ocúpese de esto y el resto olvídese? Sí, yo creo que es importante que las personas, pues, cada vez que su operación va creciendo, van generando empleos, tienen que estar bien acompañados, porque incluso la Comisión de Expertos Internacionales tributaria concluyó algo muy importante y concluyó que el sistema tributario colombiano era supremamente complicado de entender. Entonces ese es un tema pendiente, Julio, porque sí es cierto que las personas, alguien de pronto del común que quiera entender qué impuestos tiene que pagar, qué implicaciones tiene, de primera mano no lo puede hacer y tiene que acudir a donde un asesor. Y por eso reitero, la Comisión de Expertos dijo, tenemos un sistema complicado, Colombia debería simplificar su sistema, porque es un sistema muy difícil de entender, muy difícil de aplicar, y un sistema así de complejo y de difícil de aplicar promueve la evasión, porque entre más complejo, las personas tienen más posibilidades hay más posibilidades de inaplicar las normas. Jorge Hernán, porque no sé si te ha pasado a ti, pero cuando uno a veces estudia periodísticamente los proyectos de reforma tributaria, le toca uno tomarse un tiempito para leerlos y analizarlos, porque uno ya sabe por dónde va el uno, por dónde...
Ahora que ya que tenemos al doctor Pablo, que ha sido parte justamente de ese equipo de redacción de la última reforma tributaria, nos va a explicar un poco cómo es el asunto. Pero no sé si has tenido la experiencia de saber que hay que leer la letra a menudo a veces para saber qué tipo de impuesto o qué tipo de atención o de efecto pueda tener un articulado o una dinámica de reforma tributaria. No sé si te ha pasado. Sí, sobre todo, Julio, que digamos que pocas personas del común entienden la gran diferencia que hay entre un impuesto que se paga de manera vencida y otro que se paga de manera anticipada. Por ejemplo, en el caso del impuesto de renta, siempre se calcula contra todo el año anterior y se paga por lo general entre marzo y abril del siguiente año para empresas. Ese es un impuesto vencido. Por eso cuando en la última reforma tributaria el presidente Duque hablaba que muchos de los recaudos no los va a ver este gobierno sino el siguiente, porque la reforma empieza a aplicar desde el 1 de enero del 2022 y la renta va en 2023. Entonces ahí es como que tener claros los periodos y obviamente hay impuestos bimestrales, hay impuestos mensuales, hay cuatrimestrales, hay demasiados periodos también. Entonces yo siento que a veces esos textos tienen poca claridad con respecto a eso. Y yo diría algo peor, Julio. Hay muchos congresistas que votan esas reformas que tampoco tienen el conocimiento. No son expertos ni en contabilidad ni en economía. Y como hicieron en alguna medio de comunicación, colega, Anatolio, vote sí. Sí. Pues sí. ¿Qué tengo que votar? O sea, ellos ni siquiera saben el detalle, la letra menuda. Muchas veces caen los asesores. Después algunos pocos preguntan, ¿qué fue lo que aprobamos? Algunos pocos, hay que decirlo así. Y sobre todo sin leer. Sí, claro. Doctor Pablo Emilio, en ese sentido, ¿cómo estructuran ustedes una reforma tributaria? O sea, ¿dónde arranca el tema para decir, bueno, aquí tenemos que generar, porque a veces los articulados son extensos, que a veces 300 o 400, dice, uy, pero ¿a qué hora van a aprobar eso? Entonces se aprueban por paquetes. Entonces uno comienza a pensar, ¿dónde articulan ustedes para que haya una reforma tributaria y un articulado que puedan ser conscientes de que aquí va una cosa, aquí va la otra, aquí va la otra y no estén mezcladas? Bueno, primero algo que hay que mencionar es, acá yo creo que todos tenemos claro que Colombia necesita una reforma estructural. Ya vamos a hablar del tema, pero sí, estamos de acuerdo. Pero comienzo con eso, ¿por qué razón? Porque una reforma tributaria estructural desafortunadamente no puede ser pequeña. Va a ser extensa. Pues el tema de las reformas, y volviendo a tu pregunta, es la política fiscal de Colombia la dirige el Ministerio de Hacienda. Entonces ellos son los que dirigen, determinan los parámetros de cómo se va a estructurar las reformas. Nosotros desde la DIAN teníamos un rol completamente técnico, es decir, vamos a estructurar esta norma, cuáles son las implicaciones si se hace de esta manera u otra. Y ese fue nuestro rol. Las dos primeras reformas primero la 1943 de 2018, la primera reforma que fue la que se cayó, el primer texto era un texto que pretendía ser estructural. Esta reforma que se presentó, la que se aprobó recientemente, es una reforma que es muy buena en la perspectiva de recaudo. Va a ayudar a este gobierno a finalizar con un recaudo mayor, a través de distintos beneficios. Uno de esos es la normalización, que hablaremos más tarde, activos omitidos. Sí. Hay otro importantísimo que yo creo que, y eso Julio y Jorge Hernán, es algo que las personas deben tener claro, es ahorita hay unos beneficios muy buenos. Hay, por ejemplo, uno de reducción de sanciones e intereses sustancialmente. Es decir, si hay alguien moroso actualmente con la DIAN y tiene deudas vencidas, puede acceder, si cumple unos requisitos, a una reducción de sanciones del 80% y de intereses del 80%. Entonces, bueno, esta reforma es más pequeña, entonces yo invito a los televidentes que esta reforma la lean, porque además tiene beneficios que le pueden aplicar. Y a veces por no leerla no saben a lo que pueden acceder a nivel de beneficios. Así es. Porque le tienen el temor de que todo es impuesto, todo hay que pagar y de pronto la vida es otra. Debo hacerle la pregunta a Jorge Hernán en este momento al doctor Pablo Emilio, porque usted lo ha mencionado al comienzo. Todos los candidatos que hemos tenido aquí, de todos los partidos, y en eso Jorge Hernán me va a apoyar, todos han planteado de alguna forma que para reactivar la economía, necesariamente el presidente, el que arranque en el mes de agosto del año entrante, le va a tocar comenzar el gobierno con una reforma de fondo. A su consideración, usted que es un hombre experto en la materia, ¿ese fondo qué es? ¿Qué podría ser realmente? Porque además todos los partidos políticos están en ese tema. Hay necesidad de hacer una reforma profunda.
¿Qué habría que hacer realmente para hacer una verdadera reforma, que no tengamos que estar cada año haciendo una reforma chiquita para coyunturas? Esa es una pregunta muy importante, Julio, porque hay mucho por hacer. Incluso la Comisión de Expertos Internacionales que vino a Colombia se dividió en distintas mesas. Analizó temas de impuestos sobre la renta a personas naturales, impuestos sobre la renta a personas jurídicas, IVA. Con esto que quiero comenzar diciendo es, hay que ver tema por tema. Yo creo que uno de los temas principales que hay que tener en una reforma estructural es hacer el sistema económico colombiano más competitivo. Es que es difícil ser formal en el país y adicionalmente es un sistema poco competitivo. Por ejemplo, las compañías están pagando unas tasas de tributación supremamente altas. La tarifa de renta de personas jurídicas está en el 35%, Julio. Y si le sumamos a eso la tarifa de impuesto de los dividendos, no, pues eso es... el accionista termina pagando solo en renta una proporción supremamente grande. Entonces, ¿qué está pasando? Empresarialmente, económicamente, no estamos teniendo un sistema competitivo. La gran carga tributaria está en las empresas. Las empresas tienen que pagar impuestos, pero tenemos que hacer la carga un poco más amplia. Y repito, tenemos un sistema que no está siendo competitivo y eso está afectando a la economía. Pero se requiere la reforma. Indudablemente. Yo creo, Julio, que el mensaje sería, si un precandidato presidencial dice que no va a hacer reforma, sería difícil de creer, porque esta reforma que aprobó recientemente el Congreso es una reforma que es buena en recaudo y ayuda a los problemas inmediatos. Pero en el largo plazo, además con la pobreza extrema que tiene el país, con las grandes necesidades que tiene el país de ayudar a la gente de menores recursos con programas como ingreso solidario, etcétera, es necesario una reforma estructural. Muy bien, Jorge Hernán. Sobre todo porque, pues digamos, para ponerlo en un gran resumen, es un país pobre y endeudado. Es como en un hogar tener pocos ingresos, un salario mínimo y deberle toda esa plata al banco. Más o menos es lo que uno pudiera resumir de Colombia, pero tenemos una salida tal vez de pronto en los primeros años del siguiente gobierno, y es que estamos teniendo un precio de barril de petróleo muy alto. Hoy estaba en $80 el WTI y se ha mantenido por ahí en varias semanas, y ya algunos analistas prevén que para el otro año la Organización de Países Productores de Petróleo va a tratar de mantener por encima de 80 hasta donde pueda, inclusive tratando de que ese precio esté por allá por 100 en algunos meses del año entrante. O sea, Colombia tiene, al menos en la industria de los hidrocarburos, un gran ingreso, no solo para Ecopetrol, sino por las regalías y por las, digamos, dividendos que le da Ecopetrol a la nación. Ahí hay un acolchonado, digamos, ahí hay una plata que seguramente no quedó en el presupuesto ni en la reforma tributaria, porque seguro hicieron las cuentas con otro número mucho menor a 80. Y está también el tema de la tasa de cambio. Esas dos variables, ¿cómo las ve usted? ¿Cómo opina que eso va a incidir en favor o en contra? Porque todos sabemos que en año electoral, por lo menos el primer semestre, vamos a tener una gran volatilidad de nuestro peso contra el dólar. Por obvias razones, la gente no sabe quién va a ganar y hay nerviosismo en el mercado. Entonces ese dólar diariamente va a moverse muy fuerte y eso va a generar de pronto una mayor devaluación. Sí, hay otros factores que pueden incidir positiva o negativamente en el recaudo y en las arcas del Estado. Uno de esos es, como lo dice Jorge Hernán, el precio del barril, la tasa representativa de mercado, la tasa de cambio. Y hay otros temas que yo digamos, este es un tema que me interesa mucho, hay una forma también de recaudar más, que es a través del fortalecimiento de la administración tributaria. Este gobierno y desde el pasado se ha venido en una labor de fortalecer la administración tributaria, y esa es una manera que se puede no subir las cargas a los contribuyentes. Si se fortalece la administración tributaria, que haya más personas en las seccionales, trabajando en las áreas de fiscalización, esas cosas pueden incidir también en el recaudo. El tema del petróleo y de la TRM, pues no, es un tema que sé que puede incidir, pero desconozco específicamente qué puede hacer. En otras palabras, antes de irnos a la pausa, es casi que recuperar los elementos de evasión e ilusión.
De alguna forma, cuando hablemos de administración, el tema de recaudo. Sí, un problema que tiene la administración de impuestos en Colombia es, a pesar que es una entidad con muchos funcionarios, tiene alrededor de 10.000, per cápita tiene muy pocos funcionarios. Y es necesario, a medida que se va fortaleciendo la DIAN, esa es una medida de recaudar más sin subir impuestos. Entonces es necesario fortalecerla donde haya gente mejor preparada en la entidad, que haya mayores capacidades de combatir la evasión y la evasión. Sí, ese era el comentario. Ok. Bueno, al regreso de nuestra pausa, mi estimado Jorge Hernán, porque vamos a hablar también de muchas personas lo estoy diciendo con un sentido eminentemente práctico, tienen recursos en el exterior y resulta que quieren, bueno, ¿yo cómo hago para traer la plata para el país, pero que yo la pueda utilizar? O de pronto no la tienen registrada y entonces, ¿cómo hacen? Bueno, vamos a hablar con nuestro invitado hoy, el doctor Pablo Emilio, acerca de ese tema, que también es importante, y vamos a hablar también de otros aspectos que tienen que ver, entre otros, el 4x1000 y todas estas cosas que a la gente también le comienza a preocupar, y el tema de la normalización, que usted me lo planteó al comienzo del programa. Así que vamos a una pausa muy breve con mensajes importantes para ustedes y regresamos en segundos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con el ex subdirector de Gestión Normativa y Doctrina de la DIAN, el doctor Pablo Emilio Mendoza Velilla. Jorge Hernán, no sé si tienes alguna otra inquietud antes de que también abordemos otros temas, porque nuestra agenda de temas es bastante ampliecita, pero entonces, de pronto también, ¿cuáles son algunas de las inquietudes que quieres plantearle a nuestro invitado de esta noche? Sí, el tema que me parece relevante, y ya lo mencionó él, pero quisiera que fuera un poco más explícito, es que por estos días la DIAN ha enviado unas comunicaciones a los contribuyentes hablando de las reducciones en sanciones y en multas y en valores que la gente deba, pero entiendo que hay unos requisitos y que el contribuyente tiene que ponerse al día o llegar a un acuerdo de pago sobre impuestos vencidos. Esas jornadas de normalización, que no es la primera vez que se hacen, yo me imagino que generan también una, digamos, tranquilidad en los contribuyentes, que dan la opción de ponerse al día y arreglar situaciones que la gente tenga ya, pero sobre todo aumentan el recaudo también de una manera significativa, ¿no? Así es, sí. Primero hay que precisar, Jorge Hernán y Julio, que son dos temas diferentes. Por un lado está el tema de la reducción de las sanciones e intereses. Okay. Ese tema lo trajo la reforma recientemente aprobada y aplica cuando se cumplen 3 requisitos. Las personas que tienen obligaciones en mora, que se vieron afectados por la pandemia. No quiere decir que la mora se generó en la pandemia, sino que se vio afectado en la pandemia. Por ejemplo, la deuda es de antes, pero va a pagar. ¿De antes es cuántos años, si se puede? Es decir, de antes es decir, de las deudas que tiene desde antes y no ha podido ponerse al día con la DIAN antes de la pandemia, 2018, 17. Pero se agravó su pago, no pudo pagar porque vino la pandemia y pues a todos la pandemia de alguna u otra manera nos afectó. Esas personas pueden acogerse a una reducción de sanciones e intereses. Para las personas que quieran profundizar en el tema, está en el artículo 45 de esta reforma. ¿Y qué establece? Las personas que estén en mora, que paguen sus obligaciones antes del 31 de diciembre de este año o suscriban acuerdos de pago con la DIAN antes del 31 de diciembre de este año, las sanciones que deben a la DIAN se reducen al 20%. Y o sea, si debe 100 pesos de sanciones, pagaba 20 de sanciones. 20, y ya queda respecto a la sanción. Una cosa es la sanción, otra cosa es el impuesto que debía. Ok, pero si debe 100 de sanción, si tiene 100 de sanción y 100 de impuesto, solo para la sanción. Exacto, entonces digamos que en ese ejemplo que tú das pagaría 120, pero en las deudas tributarias hay 3 componentes: impuestos, sanciones e intereses. Y adicionalmente la tarifa de intereses se redujo también al 20%, pero a una tasa mucho más beneficiosa que la normal. El estatuto tributario, el marco fiscal en Colombia establece que los intereses que uno le debe pagar a la DIAN es la tasa de usura menos 2 puntos. Este interés que se estableció es el de crédito de consumo, que es mucho más bajo, y sobre esa tarifa se liquida el 20%. Es decir, actualmente los que liquiden sus deudas con la DIAN van a pagar un interés del 3% aproximadamente, que es una tarifa muy buena para ponerse al día.
Entonces, ese es un beneficio que trajo la reforma tributaria recientemente aprobada. Y otro beneficio es la normalización, que la normalización aplica para las personas que tienen activos omitidos, tanto en Colombia y en el exterior. Okay. Las personas que tienen activos omitidos se pueden ver enfrentados a unas sanciones supremamente cuantiosas. Por un lado, se pueden ver enfrentados a las sanciones tributarias, que prácticamente son del valor del activo. Para no meterme en los tecnicismos, si la DIAN descubre que usted tiene un activo omitido, la sanción de inexactitud es del 200%, más lo otro que tiene que pagar es prácticamente el valor del activo. Así sea un dinero que tenga en un banco en el exterior. Así es. O lo tenga en físico en el exterior. Así es. Y que no lo haya mencionado, no lo haya reportado. Así es. Okay. Pero no solo la parte tributaria ahora está en juego. Ahora hay que verlo además con la parte penal. Las personas que tengan activos omitidos pueden verse enfrentados al delito de omisión de activos. Este delito aplica para activos omitidos de un valor aproximado de 4.500 millones. Las personas que omitan activos por ese valor o superior van a la cárcel. La pena es de 48 a más o menos 108 meses de prisión. Puede estar entre ese rango. Entonces, la gente debe tener, aprovechar estas oportunidades. Los que están morosos con la DIAN, con los intereses, y los que tienen activos omitidos. Si han ahorrado la platica para pagarla. Así es, ¿no? Así es. Pero hay una, pero ahí hay una posibilidad, Julio y Jorge Hernán, y es que uno con la DIAN puede no solo pagar, sino también hacer acuerdos de pago. Okay. Entonces no es necesario pagar inmediatamente, sino si uno logra un acuerdo de pago con la DIAN, pues puede pagar en cuotas esas deudas que tiene. La gente ha recibido cartas, Jorge Hernán, volviendo al tema de las cartas. Sobre todo yo creo que vale la pena destacar las cartas que le llegan a los contribuyentes diciéndole: sabemos que usted tiene una cuenta bancaria en tal país con saldo a 31 de diciembre de tanto. Para ese tema es importante precisarle a los que están viendo este programa que la DIAN ya está intercambiando información tributaria con 135 países, entre esos Panamá y Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? La información que tiene la DIAN, la información que cada vez recopila la DIAN es mayor. Entonces, jugar a no tener el tema reportado es un riesgo muy grande. O buscar un país donde de pronto no, como para que la plata no se Exacto, evidencie. pero fíjate que entonces ese tema de los países, entonces viene la pregunta: ¿dónde por regla general los colombianos tienen recursos económicos? Por ejemplo, sí. Panamá, Estados Unidos, Suiza, Islas Vírgenes Británicas. Todos esos países forman parte del intercambio de información que tiene Colombia, y hay personas que de pronto están oyendo esta información que tienen cuentas en esos países bancarias o a través de esos países. Calladitos. Y les ha llegado ya la carta. Okay. Entonces es un momento muy bueno para ponerse al día. Y acá yo le digo siempre a mis clientes que la labor de uno es como la de un buen médico. ¿Qué quieren que le diga uno? Que mire a ver cómo hace. No, uno tiene que decirle las cosas como son, y realmente el mejor escenario es que la gente se ponga al día, y además con estos beneficios que trae, porque la gente que tiene activos omitidos puede ponerse al día pagando una tarifa del 17%, que es mucho menor a lo que le tocaría pagar si la DIAN descubre. O sea, a ti te toca decirle al cliente: bueno, tenemos que operarlo porque no hay nada que hacer para salvarle la vida, y él decidirá si quiere o no. Sí, operarlo o decirle, mire, su tratamiento es tal, pero no va a ser un Dolex. Has dicho, esto no se cura con un Dolex. Hay que decirle las verdades a los clientes y decirles, mire, las contingencias que usted puede verse enfrentado por omitir activos es no solo sanciones tributarias, sino penales. Claro. Y a propósito de lo que preguntaba Jorge Hernán, hay mucha... ¿Qué volumen de personas, de colombianos, podrían tener recursos en el exterior? Pues esa es una pregunta muy interesante, Julio, porque eso han dado datos distintos, y yo la verdad no me atrevo a dar uno personal, pero lo que sí se sabe es los que han normalizado hasta el momento, que son alrededor de 27.000. Un problema que ha habido con estas normas de ponerse al día con los activos omitidos es que ha habido muchas de esas normas. Desde el 2015 se ha incluido. Entonces eso, pues obviamente las personas que han estado al día siempre con sus impuestos, pues se molestan porque pues siempre ha habido ese beneficio. Yo tuve la oportunidad de, cuando estaba en la DIAN, de discutir estos temas con la OCDE. Y la OCDE sí cree que estos programas de normalización son buenos,
si no se hacen tan constantemente. Son buenos porque le dan recursos inmediatos al Estado y adicionalmente el Estado, la autoridad tributaria, tiene mayor conocimiento de los activos de las personas, porque había unos activos desconocidos y ahora tiene conocimiento que existen. Pero cuando son tan seguidas puede ser desafortunado en el sentido que pues, las personas que sí están al día dicen, bueno, yo estoy al día con mis impuestos. Por eso yo creo que esta va a ser la última oportunidad que va a haber una normalización en Colombia. O sea, el plazo hasta 31 de diciembre y si no... El plazo es, la normalización comenzó esta semana, se paga, esta semana comenzó con el pago del anticipo, que es del 50%. Las personas que quieren ponerse al día, comenzó esta semana, pueden aprovechar esta semana pagando el 50%. Y el otro 50% hay que pagarlo es en febrero, que es cuando se presenta la declaración. Bueno, ahí está, Jorge Hernán, la orientación a tu inquietud en ese sentido. Sí, yo creo que es importante, Julio, sobre todo por los televidentes que estén viendo este programa y no nos van a dejar pasar más tiempo sin hacerle la pregunta o por lo menos poner el tema. A nivel, digamos, de comunicación, que es lo que hacemos nosotros con Julio, nuestra experiencia habla mucho de que a veces las entidades tienen muchos problemas es comunicando, no haciendo. Y bueno, tenemos muchos ejemplos de eso. Desde el presidente Juan Manuel Santos para abajo ha habido grandes funcionarios públicos al frente de grandes proyectos porque no lo comunican bien o tienen problemas de comunicación y confunden a la ciudadanía. Y viceversa, también hay gente que no es tan buena pero lo comunica muy bien y entonces vende la idea que está haciendo una gran gestión. Me parece a mí que la situación que le pasó al actual director, que me imagino fue su anterior jefe, el señor Lisandro Junco, con el tema de los Pandora Papers, pues no ayudó en nada, así esté cierto o incierto, así sea falso o correcto, porque no vamos a entrar a juzgar eso, pero el solo hecho de que haya un cuestionamiento deja un manto de duda frente a la opinión pública y ahí le da opción a la gente de decir, sí, ve, pero es que ni siquiera ya la entidad están cumpliendo con el tema de los activos del exterior. Así el señor haya explicado 1000 veces después que sí los había registrado. Sí me entiende, el solo hecho de que esté mencionado en esa lista ya ahí genera un problema, insisto, en tema de comunicaciones. ¿Qué opina nuestro invitado con respecto a eso? Porque, en resumen, sería mejor no tener ese problema para poder hablar, digamos, como desde la entidad abiertamente a los colombianos, venga, póngase al día, porque siempre estará el cuestionamiento de aquel suspicaz que diga, sí, pero si ni siquiera el director de la DIAN lo está cumpliendo. Bueno, respecto a ese tema, y yo creo que es un tema muy de actualidad, yo tengo que resaltar que yo conozco al doctor Junco hace mucho tiempo. Incluso entramos juntos a este gobierno, a la DIAN, y yo lo único que tengo que decir de él es que él es una persona honesta, es un funcionario ejemplar. Los temas que lo están acusando yo se los dejo a él, y prefiero irme más bien, Jorge Hernán, a decir que yo sí creo que hay que comunicar más los temas tributarios y sobre todo dar unos debates técnicos de esos temas. Okay. O sea, que haya más discusión sobre el asunto para que la gente se entere. Sí, claro, y además yo creo que los asesores tributarios tenemos que también jugar un rol de con ustedes los periodistas, con los distintos sectores de ayudar a entender mejor las normas. Y eso es algo importantísimo porque sí es cierto, es decir, hay una dificultad en entender las normas y de pronto se tiene que promover tanto en el gobierno y en el sector privado que las personas conozcan más las normas tributarias y también que conozcan los beneficios, porque es que yo creo que actualmente el sistema tributario ofrece muchos beneficios tributarios. Pero no se conocen. Pero no se conocen. Por ejemplo, para los pequeños empresarios jóvenes que están haciendo startups, que están generando proyectos de diseño, de arquitectura, pueden acogerse a la economía naranja, que les da renta exenta. Además, se amplió ahorita hasta el 2022. El sector agro, que es un sector supremamente afectado en Colombia y que hay que promoverlo, tiene también una renta exenta a la que pueden acceder. Hay muchos beneficios que yo creo que las personas no los aplican porque no los conocen. Pero voy a también interpretar la pregunta de Jorge Hernán porque lo voy a plantear no en la persona que lo ha manifestado Jorge Hernán, para abrir un poquito más el tema, porque uno considera que en esos aspectos tributarios todos aquellos que formen parte de un cuerpo directivo o ejerzan una cierta labor deben ser muy transparentes en esos recursos, digamos, en la forma como llevan las cuentas de su vida privada, pues porque
el ser funcionario público obliga necesariamente a ser ejemplo en ese aspecto. ¿Considera usted que esas personas que ocupan esos cargos o otros cargos importantes deben ser muy transparentes y muy amplias en decirle a la gente, mire, este soy yo? Sí. Incluso es una obligación legal. Los funcionarios públicos tienen dos obligaciones. Una fue de una ley que se expidió recientemente, no recuerdo el año, que estableció que ciertos funcionarios desde ciertos cargos tienen que hacer pública su declaración de renta. Sí. Y adicionalmente, todos los funcionarios públicos tienen que hacer una declaración que se llama de bienes y rentas. Entonces, esas declaraciones pues demuestran las actividades que tienen las personas. Porque eso también genera en la gente una cierta molestia a la hora de que muchas entidades, no en general la DIAN, pero muchas entidades pueden exigir, pero también dar ejemplo en ese sentido. Una pregunta, Jorge Hernán, aquí que tengo para el doctor Pablo Emilio, y no la puedo dejar pasar, porque se está hablando mucho de un proyecto para terminar el 4 por 1000. El gobierno ha planteado que no es bueno acabar el 4 por 1000. ¿Cuál es su percepción acerca de si realmente es el momento coyuntural y si aplicaría mucho para una reactivación económica que el tema del 4 por 1000 definitivamente desapareciera? Esa es una pregunta supremamente importante, Julio. Yo creo que el 4 por 1000, y eso no lo he dicho solo yo, lo dicen muchas personas, es un impuesto completamente antitécnico. Y lo que hace es aumentar los servicios financieros, tiene muchos problemas, pero es un impuesto que es de fácil recaudo por la forma como está estructurado. Me parece en este momento complejo que pase una ley proponiendo su eliminación porque en este momento hay una gran necesidad de recursos y tenemos que ser conscientes que los recursos que se recaudan es para financiar funcionamiento del Estado, obras públicas, educación. Porque para lo que se creó era para otra cosa. Sí. Pero los impuestos por regla general son de destinación general, es decir, no pueden tener destinación. Pero cuando se hizo el 4 por 1000 me acuerdo tanto porque yo viví la época de la crisis del UPAC del 99, cubrimos muchos de esos temas y se creó para salvar muchos ahorros de los ciudadanos, pero el tema quedó ahí y eso terminó deslizándose en otros sentidos. Por eso nuestra pregunta es, ¿usted es partidario de que realmente se acabe o que definitivamente se tenga que buscar otro para que reemplace ese? Mi posición es que tiene que acabar, porque además eso no está permitiendo que se bancaricen las personas, pero creo que de pronto ese tema, y creo que es un tema que sugeriría a los precandidatos, es necesario tenerlo, es para la reforma estructural, no ahorita. Me parece que no es el momento oportuno, además después de todo lo que vimos el año pasado, quitar una fuente de recursos. Pero que llegue la presidencia tendrá que mirarlo de otra forma. Indudablemente. Jorge Hernán. Sí, y yo creo que en algún medio radial esta mañana estaban hablando de eso, Julio, y creo que debemos nosotros, los demás medios, impulsar a que eso pase, como usted lo acaba de decir, es que todos los precandidatos de cualquier partido, de cualquier consulta, toda esa gente que está en el partidor y que son más de 50, sí deberían poner en sus propias páginas web o redes sociales su declaración de renta de los últimos 3 años. Esta mañana hablan de cifras de María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, que ellas, digamos que son las mujeres que hay en carrera, que no son muchas, fueron las primeras en publicar. Otros, Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo, Petro, todos deberían poner qué es lo que tienen y cómo lo han obtenido, sobre todo porque uno de los que ha estado haciendo política con una de las campañas, que es el senador Bolívar, pues le debe plata a la DIAN. Eso no puede pasar. Nosotros no solo debemos publicar la información del funcionario, ser transparentes, sino que todos deben estar al día. No puede ser que un senador, ministro, embajador, etcétera, tenga deudas con la DIAN. Eso debería ser una, variable que lo lleve a destitución. O sea, no podemos crear esa cultura del no pago, justamente porque nuestro invitado está diciendo hay muchas opciones para que gente como esa tenga que ponerse al día, digamos, a las malas. No, debería ser de manera voluntaria que cada persona que va a entrar al Estado o cualquier cargo, lo primero, pagarle a la DIAN todo lo que le deba, ¿o no? Yo me sumo a lo que dice Jorge Hernán, con todos los beneficios que hay ahorita, que traigo esta reforma para ponerse al día, es que en tema de morosidad se establecieron 4 beneficios en esta reforma. El de los intereses y sanciones que hablamos, el de la normalización y otros 2 que se llaman terminación por mutuo acuerdo y conciliación contencioso administrativa, que son cuando ya hay procesos activos, que los contribuyentes tienen procesos activos con la DIAN o ante un tribunal, el Consejo de Estado.
pueden aceptar y reducir sanciones e intereses, también esos dos. Entonces hay tanto beneficio ahorita para ponerse al día que vale la pena ya estar al día. Es decir, no deberían ponerse todas las personas al día. Este nuevo gobierno debería, el que sea, debería generar una especie de poca animadversión al tema de la DIAN, en el sentido de que se compare siempre con un tema de es una plata que me están cobrando y tendré que pagarle de alguna forma, porque se vuelve a hacer eso, ese tema. Y cambiar un poco la concientización del tema de los impuestos, como generar una tarea, Jorge lo planteó muy bien, en el sentido de que hay que ser mucho más comunicadores en ese sentido y que entiendan que no es un capricho terco de un gobierno, de un Estado, cobrar los impuestos, sino que sí se requieren, pero que también le den unas facilidades, usted lo ha planteado, que existen las facilidades para poder pagar, pero que también la gente le comienza a quitar como el temor del tema de que pagar impuestos es una cosa terrible, porque entonces uno dice reforma tributaria, más impuestos, entonces ¿qué hacemos? Sí, es un poco la interpretación de lo que la gente dice en la calle. Sí, además hay mucha gente que piensa que la DIAN es el coco y además se quedaron mucho con la imagen de los Doberman de Fanny Kertzmann. De Fanny Kertzmann, sí. Yo antes de pasar por la DIAN estuve en el sector privado y llegué a la DIAN y tuve una gran sorpresa cuando llegué a la DIAN porque realmente la DIAN es una entidad supremamente abierta al público y yo creo que cada vez es más. Es decir, yo creo que las personas hay que perderle el miedo a la DIAN y cada vez involucrarse más con ella por muchas razones. Una es entender qué es lo que pasa, porque los impuestos son de todos y pues qué pasa en el caso particular de uno. Y además porque para lograr acceder a esos beneficios tributarios hay que involucrarse con la DIAN. Entonces yo creo que hay que perderle el miedo a la DIAN porque si no muchos de esos beneficios que establecen ahorita la reforma no se van a conseguir. No los van a poder conseguir. Lo que pasa es que la gente puede entender que ir a la DIAN es o tienes la plata lista o no vas a llegar o sales para el otro lado, ¿cierto, Renan? La otra puerta es la cárcel o la otra puerta es quedarse sin nada. No sé, estoy exagerando, pero yo creo que la gente lo interpreta muy bien en ese sentido, ¿cierto? Claro, el acuerdo de pagos, que eso pues la gente lo soluciona temporalmente, pero después va y páguelo. Claro. Una última pregunta por mi lado, Julio, antes de terminar, es el funcionamiento del sistema que tiene tecnológico la DIAN Muisca. Abiertamente ya se ha hablado mucho del tema en diferentes medios. No es el mejor. Ahí hay una cantidad de errores de diseño, usuarios, administradores que hacen de todo. Diferentes directores de la DIAN, me acuerdo desde el doctor Ortega, luego Romero, todos han dicho que hay que cambiar eso, porque no hay una trazabilidad exacta de cada una de las cosas que pasan dentro de los sistemas, y tanto así que de ahí se derivan cosas como lo que se denunció en su momento, como los que hacían el tema de las devoluciones de IVA. Su opinión, que usted estuvo adentro y conoció el sistema Muisca, ¿qué tan malo es y qué tantas cosas hay que cambiarle para que funcione bien? Porque lo que le he entendido a varios directores de la DIAN es que es un sistema que tiene muchísimas oportunidades de mejorar. Bueno, primero yo estaba en la parte jurídica, siempre estuve en la parte jurídica, entonces el involucramiento en la parte técnica del Muisca no me involucré mucho. Pero tengo ahí dos comentarios. Sí trabajé en un tema que fue, apoyé en la redacción del decreto que creó el Fondo DIAN para Colombia, que es el fondo a través del cual llegó el crédito del BID. Y lo que tengo entendido es que gran parte de ese crédito del BID se va a ir a mejorar el Muisca, porque el Muisca es un sistema de la primera década de este siglo. Entonces es y como avanzan las tecnologías, indudablemente hay que mejorarlo. Yo no me involucré mucho en ese tema, Jorge Hernán, pero es un tema que obviamente lo que uno escucha internamente y externamente es que es un sistema que hay que mejorarlo sustancialmente. Jorge Hernán está en un evento muy importante en Cartagena que tiene que ver justamente incluso con temas de tecnología. Y uno se pregunta, doctor Pablo Emilio, si a nivel de impuestos, ¿qué nos espera en materia de tecnología? Porque la gente va a pensar que desde sus celulares o desde sus registros laborales, la DIAN va a tener tanta información que uno no va a poder evadir el tema, o le van a decir, ¿sabe qué? Quieto ahí, usted tiene que pagar esto, aquello, allí. ¿Hasta dónde la tecnología va a terminar siendo un elemento tan fundamental que la gente no va a poder evadir, si esa es la palabra, el tema del pago de impuestos? Pues Julio, Jorge Hernán, es un tema fundamental y yo creo que el que más se puede hablar, que es el ejemplo más diciente, es la factura electrónica. La factura electrónica le está dando a la DIAN muchísima información y lo que se espera es que vaya reduciendo poco a poco una parte de la evasión.
Entonces, y a través de esa factura electrónica es que se va a permitir hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, esta reforma trajo la factura del impuesto sobre la renta. Todavía no estaba funcionando, pero va a permitir la factura electrónica a través del cruce de la información, va a permitir tener información más precisa de cada uno de los contribuyentes. Y ese es un ejemplo que ya está funcionando, porque la factura electrónica pues ya a todas las compañías la están aplicando. La DIAN además en el 2021-20 reestructuró toda su estructura, reestructuró su organización y fortaleció las áreas de tecnología, información y de analítica de datos. Entonces cada vez y porque son áreas supremamente importantes para que la DIAN cumpla su rol. Entonces yo creo que cada vez la información que va a tener la DIAN va a ser más precisa y además a eso sí le sumamos el intercambio de información tributaria con otros países que ya mencionamos, la información que cada vez va a ser más precisa, más puntual. Claro. Entonces, pues esto para dejar el mensaje que cada vez se cierran más los campos para evadir. Claro. Así que, Jorge Hernán, pregunte allá a ver cómo hacemos para que desaparecer de alguna forma tecnológicamente, porque no sé qué irá a pasar en ese tema. Mi estimado doctor Pablo Emilio, gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto tenerlo aquí. Muchas luces importantes, nos quedan algunos otros aspectos. Seguramente en una próxima ocasión vamos a invitarlo para que hablemos de otros aspectos, porque en los temas de campaña, el tema de la economía, el tema de los impuestos va a ser el diario vivir. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Jorge Hernán. Que disfrute Cartagena. Jorge Hernán, una buena noche. Nos vemos mañana si Dios quiere. Claro que sí, un abrazo a la gente que estuvo conectado hoy con nosotros en Hablemos con Peláez y de la RU. Mañana otro tema de la actualidad nacional con otro invitado en nuestra señal. Así es. Así que no se les olvide las vacunas, los carnet, país, piensen mucho en el tema y mañana nos encontramos como siempre a la misma hora con otro tema de interés para ustedes. Que descansen.